Si no tenemos la visión de Dios, no podemos hacer este trabajo. Si no tenemos fe, no podemos hacer este trabajo. También, si no tenemos la esperanza celestial, no podemos hacer el trabajo de Dios. Estas personas tenían esta fe, así que trabajaron duro para construir la muralla. No vieron atrás, tampoco los peligros del presente, especialmente las amenazas y los ataques de las fuerzas externas. Solo trabajaban muy duro en ello. Creo que la persona más lamentable es la que no tiene ningún trabajo. Y no me refiero a desempleados, sino una persona sin propósito en su vida. Son muy desafortunados. Usted no es miserable por la falta de salud o dinero. Usted es miserable cuando no tiene un propósito en su vida. Mientras más altas eran las murallas, más amenazaban los del otro bando. Sanballat, Tobías, los samaritanos, árabes, amonitas y edomitas nunca dejaron de amenazar o atacar. A pesar de la dificultad y que habían amenazas constantes, a estas personas no les resultó difícil porque tenían esperanza y una visión. Las cargas de la vida son siempre pesadas. ¿Quién aquí está completamente libre de eso? Sin embargo, si usted tiene fe, no lo verá como un problema. Pero si usted no tiene fe, todos los problemas parecerán difíciles. Queridos, la única manera de superar el sufrimiento, fatiga y la soledad es por fe. Si usted tiene a Dios, todo esto es fácil de superar. Los israelitas trabajaron del amanecer al anochecer, todos los días sin parar. Tenían una espada en una mano y una pala en la otra. La mitad de ellos trabajaba y la otra mitad defendía las murallas. Cuando se ponía difícil, Nehemías siempre oraba. Tenemos un arma que el mundo no puede detener, es la oración. Cuando usted está solo, triste y sufriendo, puede orarle a Dios. Eso hizo Nehemías. Cuando las personas estaban desanimadas, él iba a motivarlas. No tengan miedo, teman solamente a Dios. No le tengan miedo a sus enemigos o a las circunstancias. Dios nos dio esta batalla. Yo trabajaré a su lado. Para construir la muralla, no solamente voy a mandar. Mientras más fuerte sea el ataque, su fe se fortalecerá más. Sin embargo, el ataque más difícil es el ataque que está de por medio, las quejas y críticas. Cuando los israelitas escaparon de Egipto, cruzando el Mar Rojo de Canaán, ¿qué los detuvo? Las quejas y reclamos. Si hubieran detenido sus quejas y reclamos, no les hubiera tomado 40 años. Pero eso fue lo principal. Por eso Dios no creyó que fuera el momento de que entraran a Canaán. Dieron vueltas y vueltas. Algunos de ustedes están dando vueltas y vueltas también. Piénselo. ¿Por qué Dios me está poniendo otra vez en el primer cuadro?
Usted da lo mejor, pero no hay ningún fruto y ninguna respuesta. Pero es por sus quejas y reclamos. El mayor ataque no es lo de afuera, sino las quejas de adentro. El mayor enemigo es usted. Satanás no es el que da miedo. Usted puede derrotar a Satanás con fe, oración, palabra y el Espíritu Santo. Sin embargo, usted no se puede superar a sí mismo. Somos indulgentes con nosotros mismos. Nos ponemos excusas. Tratamos de saltarnos nuestra debilidad pensando, Dios va a entender. Esa será su crisis. Cuando vemos las quejas y reclamos, no se ven tan mal como los ataques de Sanbalat y Tobías. Pero este es un problema más grande. En Nehemías 5, del 1 al 5 dice: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para poder comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Esto suena razonable. Esto puede suceder, no solo en el tiempo de Nehemías, sino que hoy en día también. Esto es verdad, tanto en Corea como en Japón. Están a punto de explotar. Primero, no habla, pero mientras pasa el tiempo, todo se convierte en quejas y reclamos grupales. Es interesante ver en el versículo 1 que los hombres empiezan a pelear con sus esposas. ¿Por qué sucede? Las mujeres se encargaban del hogar. Ellas eran las que alimentaban a los niños. Los hombres viven su visión, trabajando en las paredes, pero las esposas están en la realidad. Así que ahora dicen, nos quedamos sin pan y no tenemos con qué alimentar a nuestros hijos. Probablemente decían cosas como esas, pero entonces los hombres respondían, ahora no es momento de decir eso. Tienen que ser pacientes. Estamos construyendo la muralla para Dios. Los hombres tienen razón, pero las mujeres también. Las mujeres que estaban en su realidad tenían que recordarles a los esposos. Por eso estaban peleando. Para que podamos sobrevivir, nuestro viñedo es confiscado. Tenían que pagar impuestos también, y les tomó 52 días en construirlo. Los hombres no se ganaron la vida durante 52 días seguidos. No llevaron a casa nada de dinero para comida.
Y solamente le dijeron a las esposas que se encargaran de eso. Las esposas intentaron ser pacientes, pero ya no aguantaron. No era ni culpa del esposo ni de la esposa. Era simplemente la situación. Si escuchamos su historia, había un problema cultural. Los hebreos tenían permitido tomar intereses de los préstamos de los gentiles. Y los hebreos tenían permitido dar préstamos a otros hebreos, pero no tenían permitido tomar intereses de ellos. Era su ley. Estaba estrictamente prohibido. Está escrito en el Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Pero ya que su situación empeoró, había una brecha entre los ricos y los pobres. Habrán intereses sobre este préstamo. Hipoteca sus campos y viñedos. ¿Quiénes son las personas con dinero? Los oficiales y los de la clase alta. Así que tomaban las casas y los campos de los judíos. Su situación empeoraba y vendían sus hijos como sirvientes. Pero cuando vendían a sus hijas, no lo soportaban. Somos de la misma sangre. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto resultaba en quejas y reclamos. Esto es posible. Y es posible ahora. Puede suceder en Corea y también en Japón hoy en día. Aquellos con dinero se vuelven más ricos y a los pobres los dejaban para morir. Nehemías se enojó mucho por lo que habían hecho. Nehemías 5:6 dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Se enojó. Su ira resultó en un enojo santo dentro de él. Existe la ira del hombre y el enojo de Dios. Existe la justicia del hombre y la justicia de Dios. La justicia en la Biblia es acerca de la justicia de Dios. Jesús volteó las mesas cuando vio a vendedores en el templo. Los azotó con ira y les dijo: no hagáis de la casa de Dios cueva de ladrones. En efecto, era ira santa. Estaban tan mal que Dios envió un diluvio en el tiempo de Noé. Juzgó a Sodoma y Gomorra con fuego porque se estaban enfrentando a juicio. Esa era la ira de Dios. La ira de Dios resulta en juicio. Sin embargo, hay otra cosa importante. Estaba siendo expresado apropiadamente. Cuando escuchamos estas historias, hacemos una demostración. Gritamos y llevamos cintas rojas en la cabeza. La unión se trata de todo eso. ¿Quién tiene razón en el conflicto sindical? ¿Los trabajadores o los propietarios? Los trabajadores están en lo correcto y los propietarios también. Pero ¿cuál es la meta final? Es acerca del dinero.
aumento en el salario, quieren trabajar menos y los propietarios quieren más trabajo. Esta no es la única opción correcta, pero tampoco es la decisión incorrecta. Pero el problema es que ellos causan sufrimiento a una nación completa. Aunque Nehemías estaba enojado. Si usted lee los versículos 7 y 8, Nehemías reflexionó en su mente. Es importante reflexionar. Sígame en Nehemías 5, 7 al 8. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Aunque Nehemías estaba enojado, estaba reflexionando. Significa que oró. Le preguntó a Dios: ¿qué debo hacer? Esta era la conclusión. Esta no es culpa de la gente. En cualquier sociedad hay personas que ocupan cargos como los oficiales y los nobles. Hay personas en posiciones gubernamentales, alcaldes, ministros, gobernadores. Nehemías concluyó que estaban usando el poder para su conveniencia. No es el momento de regañar al pueblo, sino de regañar a la gente de la oficina. Se preparó a través de la oración. Cuando usted se prepara en oración, ellos no van a tomar represalias, sino van a escuchar. Ellos lo escuchan como la palabra de Dios. Cuando usted ve las peleas en la iglesia, el dinero siempre es la raíz de eso. ¿Por qué pelean los miembros de la iglesia? Por falta de autoridad espiritual. Si ellos supieran que era la palabra de Dios, entonces no pelearían. Nadie vendría contra eso y lucharía. Cuando usted pierde la autoridad espiritual, usted perderá todo el poder, especialmente los pastores. Cuando usted pierde la autoridad espiritual, usted no se queda con nada. Las personas obedecen a los pastores solamente por la autoridad espiritual, ¿no? Nehemías reflexionó y luego llamó a los nobles y oficiales. Estás exigiendo usura a los propios compatriotas, lo cual era cierto. Así que no podían argumentar. Estaban siendo ilegales. La ley de Dios lo prohíbe y Nehemías convocó a una gran reunión. Públicamente los acusó. Nosotros, como hermanos judíos, intentamos traer de vuelta a los cautivos de Babilonia. Pagamos el rescate al reunir todo nuestro dinero y oro. Y trajimos a nuestros hermanos de vuelta de la cautividad. Pero ustedes están siendo como los de Babilonia para ellos. Nehemías no estaba enojado con las personas. Estaba enojado con los nobles. Exigía la usura. Utilizaban su poder. Ahora Nehemías está reflejando en su historia cómo eso fue un problema en el pasado. Aún siguen haciendo eso el día de hoy. Ellos pagan la tarifa de sus hermanos.
Así la diáspora de los judíos pueden regresar a Israel. Ese movimiento está sucediendo el día de hoy. Los vendían como sirvientes. Sus hijos y mis hijos son del pueblo de Dios. Pero, ¿cómo es eso de que ahora usted es el dueño y nosotros somos esclavos hoy en día? Recientemente hubo una gran inundación en Corea por las fuertes lluvias. Así que las zonas bajas se convirtieron en mares de agua y ahí es donde vive la gente pobre. Todas las personas ricas viven en áreas más altas y solo los pobres sufrieron. Las personas que rentaban son las que tuvieron una gran pérdida. Ellos son los que están hirviendo sobre este asunto. Y hay otras cosas en contra de los pobres. Lo peor de todos son los préstamos. Ellos hacen dinero con dinero. Ellos prestan dinero y reciben un 30%, 40%, 50% de intereses. Por este alto interés, ellos asesinan y matan a toda la familia. Y sucede todo este mal. Debe ser muy malo para ellos el suicidarse. Hay personas que reciben alquiler elevado por los que viven como solteros. Hay personas que reciben dinero de la prostitución. Los trabajadores temporales y los obreros no tienen salida. ¿Quién es responsable de esto? Es la gente de clase alta. Nehemías resalta que los ricos son los que tienen la culpa de esto. Pero esto no es fácil resaltarlo, porque el dinero es poder. Si usted no los protege, no habría ningún apoyo financiero. Así es como funcionan las cosas. Pero Nehemías quiere detenerlo. Conoce la realidad, pero se juega su vida política por ello. Nehemías 5:9 dice: y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Es interesante notar esto. Él dice que la justicia de Dios es ser misericordioso con los pobres. ¿Qué es la vida en temor a Dios? No es orar mucho y dar mucho sufrimiento. Estas cosas no son temer a Dios. Cuando usted cuida de los pobres y de los oprimidos y enfermos, usted teme a Dios. En Éxodo 22:25 dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Levítico 25:35 dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Está diciendo que no ignoremos a los pobres.
tenemos que compartir con ellos. Una vez fui a Israel y nuestro guía era un judío de Inglaterra. Él era un hombre muy inteligente y nos llevó a conocer. Ese joven me había impresionado. Dijo que los judíos deben pagar la mayor cantidad de impuestos en el mundo. Deben pagar más por su país. Y esto nos lo resaltó. Si usted viaja, entonces sabe que los niños pobres llegan y le piden $1. No sabíamos si ellos eran de Palestina o judíos. El guía nos dijo que ellos no eran judíos. Entonces pregunté, ¿quiénes son entonces? Y dijo, son árabes. Pregunté cuál era el motivo. Y él me dijo que no habían judíos mendigos. La sociedad judía no acepta mendigos. Ellos los alimentan. Me di cuenta por qué Dios bendecía a su país. Si ellos tenían discapacidades o no tenían hogar, la gente los alimentaba. Es por eso que los judíos están muy orgullosos de ellos mismos. Levítico 25:35 dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Dice que sin recibir intereses, esa es la manera de temer a Dios. Está bien para los bancos recibir la justa cantidad de intereses, pero no se les debe cargar más. Si usted presta comida, no la pida de regreso. Cuando vemos dramas coreanos en los años 1800, se trata de este tipo de historias. Nadie debería morir de hambre en nuestro vecindario o aldea. No compre tierra durante la hambruna, porque la tierra es demasiado barata. ¿De qué va a vivir cuando se quede sin dinero? Por eso, el clan Choi fue bendecido durante 300 años. Es el mismo espíritu. Vivan con los pobres, ayúdenlos. No reciban intereses. No se aprovechen de ellos. Ellos no tienen poder y sufrirán cuando aquellos que están en el poder los opriman. Nehemías los defendió. Estamos aprendiendo muchas cosas de Nehemías. Primero, aprendimos a construir murallas. Es restaurar lo que se había quemado. Pero ahora lo subimos a otro nivel, al reformar la sociedad. Si la visión es solamente construir, no tiene sentido. ¿La casa le dará de comer? Se necesita formación social para una sociedad igualitaria. Después, ¿qué hace? Es una formación religiosa. La iglesia y la religión pueden pudrirse. Cuando la religión se pudre, la sociedad y la economía se vuelven un lío. Es cierto, en cualquier sociedad. La manera de que las iglesias revivan es siendo honestos. La iglesia debería ser justa. La iglesia debería cuidar a los pobres y oprimidos. Esa es la justicia de Dios. Levítico 25:37 al 38. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia.
Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Deuteronomio 23:20 dice: del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas, para tomar posesión de ella. Quiero que usted sea bendecido. Pero la bendición tiene que venir de Dios. Las bendiciones del mundo vienen y van. Será como arena en su mano. Las bendiciones de Dios son eternas. La política gira en torno al poder, y el poder es dinero y fama. El liderazgo está hecho de dinero, fama y poder. Ese es el liderazgo del mundo. Tiene que tener cuidado con los de clase alta, especialmente los de la iglesia. Las iglesias pequeñas no tienen poder, pero las mega iglesias sí. Cuando la mega iglesia adopta una postura humilde y no se jacta, así es como las pequeñas iglesias pueden prosperar. El tema principal en Corea es acerca de la sociedad igualitaria. La clase baja no puede hacerlo. Tiene que ser la clase alta. El presidente Lee está en una situación difícil. Tiene que despedir a toda su gente. Tiene que dejar ir a los que han sido leales a él. La razón es que hay que dejar ir a los que tienen un trato especial. Y eso creará una sociedad igualitaria. Los líderes se encuentran en este dilema. Sin embargo, deben llevarse a cabo, porque a Dios le agrada. Lo increíble es que, a pesar de que Nehemías dijo una verdad incómoda, que era difícil de mencionar, todos los nobles le obedecieron. Esto revela el liderazgo de Nehemías y su autoridad espiritual. Nehemías 5:12 dice: y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Ese es el valor fundamental de un liderazgo espiritual. Nehemías 5:13 dice: además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Se están vaciando los bolsillos. Usted no tendrá dinero. Su riqueza desaparecerá. Dios lo hará así. Usted estará completamente vacío. Sin embargo, si usted cuida a los pobres, débiles y enfermos, entonces, conforme pase el tiempo, usted será más rico. Este es el liderazgo de Nehemías. Él era un líder ejemplar. Podemos ver que era un líder humilde. ¿Qué pasa
Cuando un líder hace eso, los seguidores siguen en obediencia y lo seguirán de manera genuina. Si no hay seguimiento, no sirve de nada. Nehemías 5:14 dice: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Durante 12 años, Nehemías estuvo en la posición más alta de liderazgo, pero él no recibió dinero. No es algo fácil. Cuando me convertí en el presidente del seminario Torch Trinity, no podían pagarme. Estaba recibiendo el salario de la iglesia. Entonces, ¿por qué recibir más? Así es, incluso ahora. Querido, debemos vivir para Dios, no por lo mucho que hemos trabajado. Nehemías 5:15 dice: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Esto es interesante. ¿Qué hicieron los primeros gobernadores? Ellos recibieron el pago y mucho más. Y los que estaban debajo de él hacían lo mismo. Esto es contagioso. Nehemías no tomó más para que la gente bajo su mando tampoco tomara. No se han vuelto codiciosos. El primer gobierno se refiere a las tradiciones del pasado. Hacemos cosas malas en nombre de tradición, incluso aunque sepamos que está mal. Si usted no rompe la tradición, entonces la reforma no puede suceder. No importa si es de la sociedad o de la religión, es lo mismo. Las tradiciones se deben romper. Es difícil porque hay sufrimiento. Nehemías 5:16 al 18. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Además, 150 judíos oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y todo eso nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Este es un momento conmovedor. ¿Qué tan difícil habría sido? Cuando vienen dignatarios extranjeros y sus trabajadores, cuesta dinero. Él dio su porción de comida, pero no se aprovechó de eso. Este es un acto honorable y una modalidad más alta de liderazgo ejemplar. Yo espero que Corea esté lleno de líderes así. Oro para que Japón tenga ese tipo de políticos y líderes en la sociedad. Esta es la única manera de que la bendición de Dios se mantenga.
Nehemías 5:19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Esta es la última crítica que escribió e hizo su última oración. Dios, ayúdanos. La reforma no sucederá de pronto, comenzará lento, pero seguramente pasará. Para que la iglesia sea honesta y clara y sea un ejemplo. Cuando eso suceda, las personas respetarán a la iglesia. ¿Por qué dejarían la iglesia? Inundarían el lugar. Este es el secreto de renacer. Este es el motivo por el que la iglesia existe. Permitamos que la iglesia y todos nosotros demos la gloria a Dios de esa manera. Amén.